Buenos días y bienvenidos todos. Shalom, paz a todos los que venís a este encuentro, a estas jornadas de amistad judeocristianas, que para mí es una alegría, un gozo, incluso un auténtico honor el poder estar aquí con todos vosotros. La jornada mía está sobre todo hasta el momento que tengamos también esa oración a las 12, pero porque luego tengo otro tipo de compromisos como arzobispo de Toledo, de ellos confirmaciones y algún bautizo. Pero para mí es un motivo de alegría estar aquí. Os doy las bienvenidas a todos los que participáis en estas jornadas de amistad judeocristiana. Me consta de la gran labor que hacéis todos y sobre todo pues la bienvenida especialmente también al ponente, al que deseamos todos escuchar y sobre todo pues vivir con esta realidad. Quiero saludar especialmente y con mucha cordialidad también a Isaac, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Saludo con mucho afecto, nos conocemos y realmente es para mí también su honor y una alegría y un gozo tenerla aquí presente. También al prioste de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y miembro de la directiva. Agradezco a todos, al prioste de investigadores de Toledo, que nos honran también con su presencia, al vicepresidente del Comité Legal contra el Antisemitismo también, un saludo muy cordial y con mucho afecto, al Centro de Estudios Judeocristianos, a don Carlos, directora, y a los hermanos de Sion. También una acogida, y para mí es un motivo en este lugar, en esta ciudad de Toledo, del encuentro. Me parece que es el corazón que se abre y que también todos compartimos lo más grande que tenemos. Como diría también el Papa San Juan Pablo II, la acogida a nuestros hermanos mayores. También, como no, al delegado de nuestra archidiócesis de Toledo, don Juan Manuel Uceta, que es el gran también impulsor de todo este planteamiento, de este diálogo también interreligioso en nuestra archidiócesis de Toledo. Él es especialista mundial en estos temas, con muchísima formación y preparación, es profesor también, y también pues anuncio, aunque ya lo sabemos y lo sabéis, y en este momento que hace ya tiempo no hemos creado también una cátedra en nuestro seminario que nos parece que puede ayudarnos mucho de estudios judeocristianos en nuestro seminario, en nuestro centro teológico de San Ildefonso. Desde hace ya tiempo ya está, y él es el director flamante de esta cátedra, de este centro de estudios, donde queremos profundizar juntos en este estudio de judeo, de lo que significa para nosotros este tronco común del judaísmo y sobre todo de nuestros hermanos judíos, y un deseo inmenso de seguir potenciando ese diálogo. Incluso hablamos también a lo mejor también estudiar en algún momento, por supuesto ya el hebreo se estudia, pero también hebreo actual y conocimiento en profundidad de lo que significa también para todos nosotros en estos momentos el mundo judío. Y por último, pues quería también saludar a doña Ana Pérez del Ayuntamiento de Toledo. Había anunciado que podría, y a lo mejor se puede hacer presente en cualquier momento, el señor alcalde, pero actualmente seguramente que en la sinagoga estará, en la Santa María la Blanca. Allí tendremos también el encuentro y estará, como también que pueda hacerse presente en cualquier momento nuestro obispo auxiliar, don César Magán, que además sabéis que es el secretario de la Conferencia Episcopal Española. Él también se quiere hacer presente y en unos momentos, pues cuando sea, cada uno se irá haciendo presente en los momentos que se pueda, pero vamos siempre desde esta realidad que es acogida, que es encuentro, que es fraternidad, que es potenciar lo que es estas jornadas de amistad judeocristiana. A mí me gusta mucho hogar de la convivencia judeo-cristiana, hogar de esa convivencia. Por eso me parece que es un momento de alegría, de gozo, también pues de esperanza para todos nosotros.
Solamente pues volver, me gustaría a lo largo del tiempo que vamos a estar juntos casi saludaros a cada uno, los que habéis venido también de Toledo, los que habéis venido de algún sitio más, de Madrid sobre todo, a los conciliarios o de los sacerdotes, también los relacionados con el Monte Sión, también como delegado episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Religioso de Madrid, a todos los que estamos todos, pues me hace mucha ilusión y me parece que es un momento también hermoso y gozoso para todos nosotros estas jornadas de amistad judeocristiana. Así que prácticamente sin nada más doy el paso a que sigamos trabajando y haciéndonos presente en estos momentos y que sepan que el corazón del arzobispo pues es un corazón que está abierto y que expresa la alegría y el gozo inmenso de sumarse y de estar juntos compartiendo lo más grande que tenemos y compartiendo también esa profunda amistad entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor arzobispo. Con estas palabras hemos dado comienzo a esta primera jornada. Fíjense que hay dos palabras que yo creo que resuenan sobre todas, que son amistad y hogar. Yo invito a que estemos como en casa, que de eso se trata. No es un acto alambicado sino precisamente un encuentro en el que lo personal está por encima de lo demás. Así que con estas palabras damos inicio. No quería ayudar avisos antes de que hablara el arzobispo, ahora sí me toca decirles que hay personas en esta sala que tienen este colgantillo. Bueno, pues si tienen alguna necesidad o alguien necesita encontrar los baños o lo que sea, pues estamos aquí para echar una mano también. Así que se nos distingue por eso. Bien, dicho esto, pues me toca a mí presentar a nuestro ponente de esta mañana, que nos va a hablar de la ciudad en la que estamos. No hemos elegido Toledo, imagino que porque es una ciudad muy bonita, entiendo que también, ¿no? Pega, ¿no? Una ciudad como Toledo, pues hacer un encuentro así. Pero no ese es el motivo. Toledo tiene un significado histórico y no solo histórico, mucho más profundo. Y quién mejor que alguien que lo ha estudiado nos puede hablar de ello. Así que presento a Moisés Orfali, que está hoy con nosotros. Nos honramos de tenerle entre nosotros. Él es profesor emérito de Historia en la Universidad, a ver si lo digo bien, de Bar Ilan Ramat Gan, en Israel, donde ha dirigido los departamentos de Historia General y de Historia del Pueblo Judío y Judaísmo Contemporáneo. Ha sido decano de la Facultad de Estudios Judaicos, dedica su investigación al judaísmo español y a la diáspora sefardí y ha ocupado la cátedra de Moshe Hayim Lau sobre liderazgo en tiempos de crisis. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Salti para los Estudios del Ladino. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española y también es miembro numerario de la Academia Nacional del Ladino de Israel. Entre las principales líneas de sus investigaciones destacan la historia de las ideas, el diálogo judeocristiano, mentalidades y mística hispano-judía y sefardí, jurisprudencia y disposiciones legales hispano-hebreas, textos hispanos de la diáspora judía de Occidente y ortodoxia y heterodoxia de los sefardíes en los siglos XVI y XVII. En relación con el tema de su ponencia, el profesor Orfali colabora con el Centro de Estudios Judeocristiano, que también está presente hoy entre nosotros en este encuentro, desde hace más de 40 años, participando en su ciclo de conferencias, publicando en la revista El Olivo y participando en los simposios hispano-israelíes que organiza dicho centro. También colabora con los centros de París, Sao Paulo y Jerusalén de la misma organización. Pues es un honor tenerle entre nosotros y con un gusto enorme le cedo la palabra para que pueda ilustrarnos. Muchas gracias, señor presidente de la sesión, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Toledo, excelentísimo señor rabino, distinguido señor delegado de las relaciones judeo-cristianas, ilustrísimo señor presidente de la Federación de Comunidades Sefardíes de España,
y ilustrísima señora doña María Teresa Rodríguez Abad, directora del Centro de Estudios Judeocristianos en Madrid, distinguida colega de la Academia de la Real Historia, doctora Amparo. Querido público, buenos días a todos, y yo también digo bienvenidos y bienvenido yo mismo en esta casa tan importante en la historia en general y en la historia del pueblo judío, como veréis, en particular. Porque son pocas las ciudades cuyo mero nombre recompone mágicamente el pasado del pueblo judío y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia de la que ese pueblo puede presumir. Toledo es una de estas pocas y lo ha sido desde hace muchas generaciones, no solamente para los judíos, sino también para los cristianos, en toda la variedad de sus denominaciones, y también para los musulmanes. Ahora bien, a pesar del hecho de que no hay manera precisa para medir grados de significado, sin embargo, consta que el lugar ocupado por Toledo en la memoria colectiva del pueblo judío, la historia, cultura, religión, literatura, poesía, hasta mística, es excepcional. Antes de tratar de estos factores que fundamentaron el orgullo propio de su glorioso pasado en la ciudad, así como los prejuicios que los hispanohebreos tuvieron hacia los judíos de otras procedencias, son obligadas en esta jornada de la convivencia judeo-cristiana mostrar solo con algunas ligeras pinceladas, si me permiten, la integración de los judíos en la vida de la ciudad cristiana. Los judíos de Toledo pudieron llegar a participar activamente en los negocios y en la vida de la corte. Y junto a los cortesanos más brillantes se daba un número bastante amplio de profesionales, médicos, intelectuales, poetas, gramáticos, científicos, filósofos y cabalistas, artesanos y gentes pertenecientes también al pueblo llano. A pesar de cifras mucho más optimistas, Itzhak Baer, gran historiador de la cultura y de la historia de los judíos de España, calcula la población judía en Toledo y aldeas vecinas a comienzos del siglo XIII en unas 350 familias, que con el tiempo fueron aumentando. Eliyahu Astor, otro gran historiador de los judíos de España, hablaba de una cifra de cerca de 4.000 judíos, ya en el siglo XI más o menos. Serían una 10ª parte de la población total de Toledo. Sin duda, se daban diferencias sociales muy importantes dentro de la comunidad judía. Unas cuantas familias, como los Ibn Ezra, los Alfacar, los Ibn Sasón o los Ibn Sadok, que con frecuencia se hacían cargo en calidad de almojarifes de las finanzas del rey y de miembros de su familia. Estos gozaban de verdaderos privilegios sociales y económicos. Había asimismo un estrato medio en el que pueden incluirse líderes espirituales, rabinos y dayanim, junto a otras personas dedicadas a las finanzas, la recogida de tributos, el comercio, la vida intelectual o profesional, etc. Y también familias más sencillas, ocupadas en todo tipo de trabajos manuales y cultivos de terrenos de olivos y viñas, como se desprende de los numerosos documentos de archivo publicados por doña Pilar León Tello en su monumental obra Judíos de Toledo. Ahora bien, yo tratando de explicarles aquí, en el poco espacio y tiempo que se me ha dedicado sobre el gran significado de la ciudad, he seguido la sugerencia del Proverbio 7, donde una casa de sabiduría ha de construirse en 7 columnas. Y he labrado yo mi exposición en 7 puntos principales que les voy a comentar de ellos. El primero es la antigüedad de la diáspora judía en Toledo. La antigüedad como causa superior de calidad o de magnificencia de una comunidad judía es uno de los temas más recurrentes en la historiografía hebrea.
no tanto por un mero ejercicio de erudición de anticuario, sino más bien de apologética, para probar que aunque no eran originarios de aquellos lugares, habrían adquirido ciertos derechos por su larga permanencia en ellos. En el caso de Toledo, tanto las tradiciones judías como en las repetidas por diversos autores y cronistas cristianos, sitúan su llegada en tiempos de Nabucodonosor o Tito. En general diré que los judíos hispanos fundaron su seguridad e identidad en la identificación de Hispania con la Sefarad bíblica. Ellos eran los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, Galut Yerushalayim Asher Bisfarad, Abadías 20. Los judíos toledanos encontraron en tal identificación, que ya aparece en el Targum, algo de todas las diásporas, y necesitan, y no todas consiguen, su fundamentación bíblica. Esto es lo que precisamente los distingue, los singulariza del resto de las diásporas. Los judíos toledanos no son unos judíos cualquiera, son los orgullosos herederos de una diáspora antigua y de calidad. El granadino Moshe Ibn Ezra nos proporciona un temprano testimonio de este orgullo sefardí en su Kitab al-Muhaddara o al-Mudhakkara, libro de la consideración y el recuerdo, o quizás mejor, libro de la discusión y el coloquio. Según este autor, la superioridad de la diáspora en Sefarad se debe a varias razones. La primera de ellas es su origen en las tribus de Benjamín y Yehudá. Y en segundo lugar, que dentro de ellas se trata de las gentes de un estado honorable que fueron deportados por Nabucodonosor. Cito a Ibn Ezra: de los exiliados que salieron de Babilonia y de los otros que fueron a los países de los cristianos, para Ibn Ezra no me cabe la duda, dice él, que las gentes de Jerusalén a las que pertenece nuestra diáspora en Sefarad eran las conocedoras de la corrección en idioma y en la transmisión de la ley divina respecto a los demás pueblos y villas, cualidades que veremos más adelante muy marcadas en la aljama de Toledo como una gran metrópolis cultural judía. Y es cierto al menos que la ciudad fue, a lo largo de muchos siglos, el enclave español con la más fuerte contingente de judíos. Tan cierto como ineludible el parecido entre el nombre de varios pueblos toledanos y el de otras ciudades de la tierra de Israel, que en cierto modo corresponden en sus distancias a Jerusalén, con la que estos pueblos distan de Toledo. Escalona se corresponde con Ashkelón, de la tribu de Simeón, Maqueda con Macada, de la tribu de Judá, Yepes con Iofe, de Yafa, de la tribu de Dan, Laios con Lachish, también de la tribu de Judá, Nobes con Nebe, de la tribu de Benjamín. Por ello, por estos paralelismos aducidos en fuentes judías como en fuentes cristianas, no tendría por qué extrañar el apelativo que tuvo Toledo durante la Edad Media entre los hispanohebreos, que eventualmente la llamaron la Segunda Jerusalén. La primera crónica que hace referencia con amplitud a la llegada de los judíos de Toledo y en general a la península es la llamada refundición de la crónica de 1344. La determinación está ligada en cierto modo con la demostración que su asentamiento se había iniciado en un pasado muy remoto, el más lejano posible, que los exculpara de la acusación de deicidas, una de las que más se repetían en la Edad Media y que más daño causó a las relaciones judeo-cristianas. Los judíos de Toledo, argumenta el cronista, nada tuvieron que ver con la crucifixión de Jesús. En su exposición, Toledo se destaca como el centro de los judíos toledanos de antaño. Estos, prosigue el mismo cronista cristiano, habían llegado a la ciudad, la habían poblado y ennoblecido, y sin ellos quedaría desierta. Este mismo espíritu guió al padre jesuita Juan de Mariana en su obra general de España, con la diferencia que él amplió la lista de lugares en que se habrían establecido los judíos en la provincia. De Mariana es uno de los que relacionó los nombres de lugares en España
con los sitios bíblicos, como lo habían hecho ya muchos antes que él, Isaac Abarbanel y Shlomo Ibn Verga. El humanista Arias Montano, por su conocimiento de las obras exegéticas e historiográficas judías, tuvo un papel de primera importancia en la difusión y recepción de todas estas tradiciones en la historiografía española. También él, de nuevo en su comentario a Abdías y utilizando, según afirma, comentarios judíos, el segundo libro de Reyes, defiende la etimología hebrea de Toledo. La ciudad recibió el nombre de Toledot, linajes, familias o generaciones, debido a la alta distinción de las familias judías allí asentadas. La única diferencia entre las fuentes judías y cristianas sobre la cuestión de la etimología del nombre Toledo, o Tulitula, como se llamaba en árabe, que no procedería de Toledot, sino más bien de Tiltul, por el trajín que tuvieron los judíos venidos desde Jerusalén a asentarse en la provincia. Paso al segundo punto, orgullo y amor propio toledano. La antigüedad anteriormente mencionada y la excelencia que trataremos más adelante nos explican la razón por la cual se ha difundido en toda la diáspora sefardí el apellido toledano y se le haya considerado referencia de linaje. Esto desmiente el mito que su adopción haya sido por el juramento de no llevar el nombre Toledano, mientras que la realidad es que, tras la expulsión, el apellido no aminoró, sino siguió extendiéndose mucho más en el exilio. Indudablemente, la definición de Rabbi Yosef ben Naim en su obra Malje Rabbanán, que alude al mencionado orgullo, explica la etimología de Toledo, Toledo Anu, queriendo decir somos de Toledo. Testimonio de ello podemos ver en el estudio sobre la onomástica de los sefardíes de Marruecos de Abraham Laredo, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El autor registra 144 familias con este apellido hasta la segunda década del siglo XX. Además, existen manuscritos, obras, Takanot y Shelot Uchuvot, responsa, escritos por judíos de la diáspora sefardí que llevaban el nombre familiar toledano desde el siglo XVI hasta el presente. Una de las grandes colecciones de documentación familiar de los toledano es el árbol genealógico de Rabí Daniel, hijo de Yosef Toledano. Familiar de los toledano es el árbol genealógico que he mencionado antes. Y esto está extraído de las ketubot de los miembros de dichas familias cuando se casaban. El rabino Daniel nació ya en Salónica, no era exiliado de Toledo, pero de una familia procedente de Toledo. Y por él sabemos que allí los miembros de las familias toledano pertenecieron a 3 comunidades. La comunidad de Catalán, la comunidad de los Maharabim, que son los Magrebim, y la comunidad de los Orjim, que son los invitados. Es decir, los que pertenecieron al conjunto de judíos en la ciudad, pero no estaban registrados en el registro comunitario. El árbol familiar de Daniel Toledano, escrito por Yaakov Tal Toledano en hebreo, se actualiza regularmente, contiene más de 1000 nombres y figuras como en el árbol número 647 en la base de datos computarizada del Museo de la Diáspora en Tel Aviv. Un libro familiar se publicó en Ramat Gan en el año 1999 y consta de 310 páginas con gráficos e ilustraciones. Trata de las vidas de 722 personas y representa 17 generaciones de la familia y se encuentra en varias bibliotecas, instituciones y sociedades genealógicas de Israel a las que había sido donado. En el libro del doctor Samuel Immanuel, Matzevot Saloniki, las lápidas de Salónica, hay referencias a varios toledanos enterrados en el cementerio de Salónica. Quizás haya una conexión entre ellos y la familia del rabino Daniel. El libro contiene inscripciones encontradas en el cementerio
antes de ser destruido por los nazis. Y hoy el predio está ocupado por la Universidad de Salónica. En otros cementerios judíos del norte de África, los Balcanes y el Imperio Otomano, existen centenares de lápidas antiguas y contemporáneas con el nombre toledano. Ello se debe a los casamientos entre miembros de estas familias que por halago remontaban su linaje a Toledo del siglo XV, tal y como podemos ver en la reproducción de contratos matrimoniales, como en los dos casos que he fotocopiado y he traído aquí para mostrarles, del archivo de Edirne en Turquía. Son los documentos TR Edirne 274 y TR Edirne 275 de los años 1902 y 1911, de los que a modo de guisa os presento la traducción del primer documento, que se inicia así: en el segundo día de la semana, quiere decir en el lunes, a 14 días del mes de Nisán del año 5262, el novio Yosef, que Dios lo guarde y lo favorezca, hijo del difunto Sabbatai ben Mosé, de los descendientes de la ciudad de Toledo, que Dios la preserve, contrae matrimonio aquí con la novia, la joven virgen Luna, hija del señor Shalom de Toledo, que Dios le dé larga vida, y continúa la ketubá, que no les leo por razones de tiempo. Tanto en este contrato matrimonial como en otros más parecidos, podemos ver que el ideal aristocrático, en principio privativo de unas pocas familias, convertido en patrimonio de la población judía, fue convertido en patrimonio de la población judía hispana y en especial de los judíos de Toledo, que hicieron suyas las tradiciones aristocráticas que tenemos atestiguadas desde el siglo XV hasta nuestro siglo. Tercer punto, sede de jurisprudencia rabínica y talmudismo. Toledo es el lugar para el judaísmo donde a partir del siglo XIII se dio un gran impulso al derecho talmúdico y a la halajá, más allá del creado anteriormente en la España musulmana por Itzhak al-Fasí, maestro en Córdoba y dayán en Lucena, donde su Sefer Alajot, el libro de las normas jurídicas, intentó sistematizar todas las leyes y prescripciones rabínicas, labor que superó con creces posteriormente Maimónides en su código Mishneh Torah, repetición de la ley, sirviendo esto posteriormente de base para la famosísima codificación del toledano Yosef Karo, que ha venido a ser hasta hoy en día el código rabínico por antonomasia y de cual me ocuparé más adelante. En Toledo, además de Yoram Abraham Gerondi, que pasó los últimos años de su vida enseñando en Toledo y dejó honda huella en el judaísmo por sus comentarios jurídicos a ciertos tratados del Talmud, y Yosef ben Todros Alevi Abulafia, segunda mitad del siglo XIII, místico, exégeta y talmudista, sobresale la figura extraordinaria del talmudista Rabbi Asher ben Yehiel, 1250-1327-28, denominado Arosh, la cabeza, pero es además el acrónimo de su nombre, Rabbi Asher. Rabbi Asher no es toledano de origen, emigrado de Alemania, creó en Toledo una gran escuela rabínica, ejerciendo un verdadero magisterio con sus responsa, con sus decisiones jurídicas universalmente aceptadas y con su fama capaz de atraer a Toledo discípulos de toda Europa y ganarse el respeto de la corte. Es asombroso observar cómo este rabino ashkenazí, que difícilmente poseería la cultura hispánica de su contemporáneo, algo más anciano, Rabbi Shlomo ben Adret de Barcelona, supo en menos de 2 años en Toledo apropiarse de los conocimientos locales que le capacitaron pronunciar la última palabra en todas las consultas jurídicas que se produjeron en todo el país, tanto a instancia de los jueces como de las aljamas, y más de una vez también por mandato de la reina Doña María, que le encargó resolver algunos casos en que los oficiales del país se mostraban incapaces. 964 de las responsas de Rabbeinu Asher, dadas por él a cuestiones jurídicas,
fueron compiladas por sus discípulos y se nos ha conservado en la edición de Constantinopla de 1517 y en la edición de Venecia de 1606, completada a base de manuscritos. Su hijo, Rabbi Yaakov ben Asher, también sobresalió especialmente por su célebre responsa y por su inmenso compendio talmúdico titulado Arba'at Urim, las 4 órdenes, obra que tanto influyó en codificadores posteriores e incluso alcanzó fama superior a la obra de Al-Fasí por estar ordenada por materias, subdivididas en secciones por grupos de leyes y capítulos, lo cual facilitó a todos los rabinos que querían solucionar cualquier caso hacer uso directamente. Pero el broche de oro de esta contribución halágica fue la del anteriormente mencionado paisano Rabbi Yosef Karo, nacido en Toledo en 1488, que entre otros de sus meritorios escritos ofrece en Bet Yosef, casa de Yosef, y allí describe también lo que él aprendió y obtuvo de la ciudad. En este libro incluye no solo un comentario de la obra de Rabbi Yaakov ben Asher antes citada, sino incalculable ordenación de la materia halágica. Reelaborada luego esta obra monumental bajo el título Shulchan Aruch, mesa preparada para el que quiera utilizar, o mejor dicho, mesa servida, es una de las más populares y leídas en el judaísmo, de influencia enorme a pesar de la oposición que en principio le hicieron algunos talmudistas germanos y polacos, porque Yosef Karo se basaba principalmente en Al-Fasí y Maimónides y en otros autores de la escuela toledana. Pero las notas adicionales de un rabino ashkenazí de Cracovia, Moshe Isserles, ajustadas a las costumbres ashkenazíes y necesidades, fueron, como él las denominó, el mantel, amapá, sobre la mesa servida de Karo. Con ello se venció la resistencia y la obra del toledano Karo quedó consagrada como autoridad suprema del judaísmo hasta hoy en día. Cuarto punto, el Scriptorium toledano como centro de producción de libros manuscritos en hebreo. El preciado legado de manuscritos hebreos originarios de Toledo también da lugar a la propia estimación judía por la ardua labor de copia de textos llevada a cabo por copistas en la Academia Rabínica de la ciudad. En el Instituto de Manuscritos Microfilmados de la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén, pude enumerar 30 de estos manuscritos que dan testimonio de la importancia de Toledo como centro de copia de manuscritos. La labor del Scriptorium se llevaba a cabo en la Academia Rabínica, a la que pertenecían más de 100 familias toledanos, y era la más famosa de los reinos hispánicos. La institución estuvo presidida por una de las más destacadas eruditas personalidades de su generación, fallecido en 1486 o 1490 en Toledo. La Academia Rabínica Toledana proporcionó maestros que luego dirigieron sus propias academias por toda Castilla y León, algunas de las cuales se mencionan en el colofón del manuscrito que pude revisar en Jerusalén. El manuscrito, que data del año 1477, fue copiado en Toledo por no menos de 8 escribas de la mencionada academia, dato que nos permite deducir que en ella estaba situado el escriptorio. Los escribas copiaron el comentario de Ameire sobre Proverbios para ellos mismos o para su maestro. Contiene 209 folios, pero el autor del colofón copió la mayor parte del manuscrito, mientras que sus compañeros copiaron solo pocas líneas de algunas páginas. Yosef, el escriba que hemos mencionado, que se identificó por su nombre en el folio 9b, es el autor del siguiente colofón que les cito. Terminado y completado, bendito sea Dios por siempre, amén y amén. Acabado en Toledo el jueves 28 del mes de Adar, 16 de marzo del año 5237, que corresponde a la fecha cristiana de 1477, en la yeshivá de nuestro maestro, el erudito y recto, la luz del exilio, Rabí Isaac de León. Que Dios recompense su labor
que ésta le sea gratificada y que vea su descendencia y prolongue sus días. Por mí, el más joven de sus discípulos. El colofón se completa con una típica firma sefardí semifloral, poco descifrable. En este campo del scriptorium también brilla como producto de gran relieve en el judaísmo el precioso pergamino del siglo XV, escrito por el famoso cabalista y filósofo toledano Rabbi Yitzhak Aboaf, autor de la famosa Menorata Maor, Calendario de la Luz. Existen diversas teorías y leyendas de cómo llegó el manuscrito a Tierra Santa, donde reposa en la sinagoga Aboaf en la mística ciudad de Safed, y cuyo diseño, se dice, está basado en las enseñanzas cabalísticas que él trazó en esta misma ciudad. El pergamino fue cuidadosamente examinado por un método de datación absoluta radiométrica que utiliza el método del isótopo medioactivo carbono 14. Y según los resultados, efectivamente el manuscrito pertenece a la época de Rabbi Yitzhak Aboaf y por su perfección, sin ninguna tara legal, es utilizado para el oficio religioso, ya que ninguna de sus letras ha habido sido alterada con el paso de los siglos. Este Sefer Torah es sacado del Arca de la Alianza de la Sinagoga Aboaf solo en 3 ocasiones al año, lo que nos demuestra la importancia que tiene este pergamino toledano. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo, el Yom Kippur y Shavuot, que corresponde al Pentecostés que hace poco festejamos. Punto número 5. La colaboración de los judíos en la Escuela de Traductores de Toledo. Cabe destacar en esta casa, eminencia, que el promotor de este proyecto no ha sido precisamente Alfonso el Sabio el Rey, aunque no le quitemos de sus plumas y de sus honores, pero fue precisamente el arzobispo don Raimundo Salvetat, uno de sus anteriores, quien reclutó judíos conocedores del árabe y de la filosofía para que le ayudasen a vertir al latín ciertos tratados y obras de Avicena, Algacel, Avicebrón, libros de astronomía, astrología y medicina. Así, durante su arzobispazgo, protegió a los judíos de Toledo, no solo por las razones convencionales que movían a la monarquía o a la nobleza, sino más bien por la necesidad de disponer de colaboradores expertos para su obra científico-literaria, obras que se conocen con el nombre de la Escuela de Traductores de Toledo, que es uno de los destacados paradigmas de la convivencia judeo-cristiana en la ciudad. Pero también es además uno de los logros por lo que el judaísmo siente una exaltación propia, dado a la importante cooperación de sus correligionarios toledanos en esta gran tarea cultural y científica, cuya obra obtuvo mayor trascendencia de la que hubiera podido tener un trabajo mecánico, como por ejemplo el de los copistas que anteriormente mencioné y que hacían un trabajo simple. La labor de los traductores constituye una contribución al Renacimiento y al humanismo en general. La popularización de las obras de Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno, Aristóteles y otros autores clásicos, a la vez que un compendio del pensamiento científico y filosófico musulmán y hebreo, crearon la base para el estudio científico europeo. Repito hoy en lo que en otra ocasión, en el mes de octubre de 1983, en el segundo Congreso Internacional, Encuentro de las Tres Culturas, celebrado en esta misma insigne ciudad, ya había dicho que no nos podemos imaginar en qué forma hubieran surgido las universidades de Salerno, Padua, Bolonia, Montpellier y otras sin la introducción de la ciencia oriental en aquel tiempo. Las obras clasistas griegas y romanas no hubieran bastado para dar impulso al cambio que se llevó a cabo. Era necesario ofrecer la posibilidad de comparar y confrontar aquellos textos con la crítica de los autores musulmanes e introducir así
el conocimiento de pensamiento de diferentes libros antes desconocidos y nuevos métodos de estudio. Así puede verse, por ejemplo, en la obra de los tres pensadores, Averroes, Maimónides y Santo Tomás, que con soluciones diversas plantearon los mismos problemas fundamentales: relaciones entre fe y razón, pruebas de la existencia de Dios, inmortalidad del alma, nominalismo y realismo u otras. El enlace fue aquí, Toledo. Para poder evaluar la contribución del equipo de unas 15 personas, judíos, castellanos e italianos, citados como partícipes en la labor bajo Alfonso X, conviene primero fijarnos en la lista de los colaboradores científicos alfonsíes. 5 judíos, Yehudá 7 obras, Isaac 11 obras, Abraham 2 obras, Samuel 2 obras y Mosé 1 obra. 7 no judíos, Fernando de Toledo 1 obra, García Pérez 1 obra, Guillena Remón de Aspa 1 obra, Juan de Aspa, Giovanni da Messina, Giovanni di Cremona y Bernaldo el Arábigo no figuran obras, pero me imagino que serían ayudantes y colaboradores del proyecto. Hay otros 3 traductores que se mencionan en esta gran empresa: Álvaro, 1 obra, Egidio Tebaldis, 2 obras y Pietro de Reggio, 1 obra. Esta lista permite realizar un análisis más preciso, como resultado del cual se puede afirmar que, dejando de lado los 3 traductores que últimamente mencioné, la relación de quienes intervienen en las obras científicas alfonsíes abarca 12 personas, de las cuales 5 son judíos, es decir, el 42% de los colaboradores. Pero si miramos las cosas con otro cristal, digo cristal porque mi hija es óptica, pero se debe decir con otra visión o con otra obra. Es decir, si nos fijamos en el número de obras en las que está documentada la intervención de esos judíos, las estadísticas en cifras absolutas y en porcentajes dan un resultado muy diferente. Los judíos intervienen en 23 obras y los no judíos únicamente en 8 obras. O sea, que si traducimos en las cifras en porcentaje, el 74% frente al 26%. Por consiguiente, podemos concluir que el 42% de los colaboradores son judíos y que la intervención de esos judíos en la labor científica es de orden del 74%. Por otra parte, y por motivos de objetividad, en estos cálculos últimamente he tomado en consideración las personas y las obras, sin tener para nada en cuenta la importancia de la actividad, ya que resultaría completamente imposible hallar criterios indiscutibles para valorar dicha importancia. Y sin embargo, no quiero dejar de mencionar algunos hechos. El primero, que Yehudá colabora en 7 e Isaac en 11 obras, o sea, el 17% de las personas colabora en el 58% de las obras. Segundo, que los cristianos más activos, es decir, Juan de Aspa y Egidio de Tebaldis, intervienen cada uno de ellos solamente en 2 obras, el mismo número que Samuel y Abraham. Y tercero, que la realización de mayor alcance y celebridad, las tablas alfonsíes, son obra de los principales colaboradores judíos y sin intervención de algún cristiano. Entre ellos hay traductores o revisores, traducciones, Judá, Abraham y Samuel, autores de tratados sobre construcción y uso de relojes e instrumentos de observación astronómica, Isaac, Samuel y Mosé, y por último, autores de las tablas, Isaac y Yehudá. De todos modos, es preciso señalar que ninguno de ellos interviene en los 3 tipos de actividad que acabo de citar. Alguna vez trabajan junto con cristianos o están ayudados por cristianos, pero es un hecho indudable que, a excepción de Fernando de Toledo, que no excluiría yo por completo que no se tratara de un judío converso, ningún cristiano trabaja por sí solo, quiero decir, sin ayuda de judíos, salvo quizás pequeños trabajos complementarios. Esto nos demuestra la simbiosis que había aquí en Toledo entre ambas
Es más, en Toledo se trató de una actividad destacada y duradera, que se desarrolló a lo largo de 3 periodos. Durante el primer periodo, desde el 1250 hasta el 26 de febrero de 1259, se hicieron al menos 7 traducciones, con predominio absoluto de las vertidas, al menos 6 por Yehudá, sobre temas astronómicos y astrológicos, incluido el anónimo Picatrix y el libro completo en los judicios de las estrellas de Aben Ragel, que antes, hacia 1233, él mismo había contribuido a trasladar al latín. El segundo periodo, 1263-1272, se redactaron las tablas afolsíes, obras de Isaac ben Said, auxiliado por Yehudá ben Moshe. Este último se encargó de las cuestiones bibliográficas, mientras que Isaac fue el astrónomo propiamente dicho, quien compuso las tablas tras varias observaciones celestes hechas con la ayuda de instrumentos fabricados por él o a indicación suya. El tercer periodo, junio 1276, mayo 1270, contempló el propósito de reunir en 2 compilaciones lo hecho hasta entonces, pero solo ha conservado uno, el libro del saber de astrología, en el que colaboraron los 5 judíos y que contiene traducciones revisadas, nuevas traducciones y también tratados para la construcción y sobre el uso de tratados astronómicos y de cálculo, como relojes, astrolabios. Es posible que se redactaran en el segundo periodo y se revisaran en el tercero, o bien que fueran escritos en el tercero expresamente para ser incluidos en la compilación. La historia recuerda bien las tablas afolsíes, compuestas por el meridiano de Toledo y el año Radix de 1252. Con esta denominación se conservan 2 obras esencialmente distintas. La primera, cánones, y la segunda, unas tablas numéricas aplicables gracias a un sencillo expediente matemático a cualquier calendario. Fueron adaptadas para fechas posteriores y fueron citadas y quizás utilizadas por astrónomos como Tycho, Brahe, Galileo y Kepler, hasta que este último la superó en sus tablas rudolfinas en 1627. Es decir, después de casi 4 siglos de vigencia, sigue radiando la sabiduría y la contribución de Toledo a la ciencia universal. Pero la prepotencia del rey, más la ingratitud de los hombres, ha olvidado que son obras de Yitzhak ben Said con la colaboración libresca de Yehudá ben Moshe, lo cual da una razón más para el amor propio y orgullo toledano de los judíos. Punto sexto, quiere decir que nos estamos acercando ya a la redención final de mi trabajo. Difusión y perfeccionamiento de la lengua hebrea. El toledano Yaakov ben Elazar fue gramático, filósofo y poeta. Recogió en su obra Sefer HaMeshalim el reflejo de una situación problemática por la que pasaba la lengua hebrea en Toledo, que según él tenían los hebreos locales que tomar conciencia de su propio valor para no sufrir complejos de inferioridad. Cito a Yaakov ben Elazar. Doy gracias al Señor, nuestro Creador, que repartió las lenguas a todos los pueblos según su voluntad, a cada pueblo la que le correspondía, y escogió la lengua santa como la lengua de los hebreos de entre todas las lenguas de sus pueblos. Y el que hace burla de nuestra lengua es el que debe recibir burla y desprecio, porque tartamudeando y en otra lengua habla aquel pueblo que nos trata de difamar. Según el relato de Yaakov ben Elazar, el motivo de su libro, tal como él confiesa, son mis comparaciones y el haber querido escrito todas mis palabras para que los sabios ismaelitas que han intimado a la lengua santa y se han crecido y se han jactado contra mí, tomando palabras llenos de orgullo, decían, conviene que todos los proverbios se redacten en nuestra lengua árabe, pues es la que ha de prevalecer sobre todos. Y decían en verso, ¿hay acaso otra lengua para alabar o injuriar? ¿O para despertar el amor como la lengua de los árabes? Y para las guerras y los avatares de los tiempos, donde hay palabras tan gratas como las nuestras. Esto
instigó mucho a los judíos toledanos a seguir escribiendo gramática hebrea, poesía, etc. Así vemos cómo Todros Ben Yosef Alevi Abulafia, quien ocupó un puesto destacado en la corte de Alfonso X, sin dejarse arrastrar a la fácil vida cortesana, explica en la introducción de Sidruan que la poesía que ha escrito es un modo de demostrar las posibilidades de la lengua hebrea. Cito a Todros Abulafia. Son para mostrar que la lengua santa es deliciosa para la poesía, no menos que la árabe, y que pueden expresarse en hebreo cosas sublimes, tal como se dice en el Salmo 83, versículo 3, y como era costumbre también entre los profetas y en los conceptos señalados entre los hombres, Isaías 29, 13. Desde otro punto de vista, más cotidiano, los judíos toledanos se sienten superiores a los recién llegados askenazíes, especialmente los franceses, y se ríen, por ejemplo, de sus artes poéticas y de su empleo de la lengua. Así, Todros Abulafia se burla de un talmudista ashkenazí, Moshe Tzarfati, que se ha atrevido a escribir poesía. Según su propio encabezamiento, dice sobre aquel francés que se puso a escribir poemas y degolló e hizo cosas abominables con sus palabras. Cito a Todros Abulafia. En verdad entiende este Moshe Gemara y tiene brazo fuerte en la Mishnah. Deduce nuevas normas con inteligencia y explica significados con lógica, pero en poesía no tiene entendimiento y no consigue dulzura, sino amargor. ¿Qué tiene que ver la poesía con este tzarfatí, con este francés? ¿Qué relación hay entre la onda y la piedra preciosa? Tenía antes vergüenza de mostrar la vanidad de su boca, pero tenía que ocultarla. Mas ahora hace poesía sin rubor, y si se le increpa, no le espanta la reprensión. Séptimo y último punto de la casa edificada sobre el significado de los judíos de Toledo. Razón y fe, misticismo y Kabbalah. La comunidad judía de Toledo ha conocido pensadores aristotélicos con su característica actitud de apertura, como Abraham ibn Daud, igual que antirracionalistas como Yehuda Levi. La vida intelectual de la aljama toledana estuvo dominada a partir del siglo XIII por las controversias entre filósofos y místicos. Esto empezó en el siglo XIII ya con las obras de Maimónides. No es de extraño que la Toledo de Alfonso VIII albergara al mismo tiempo a decididos partidarios de Maimónides, como Yehuda al-Harizí, y antimaimonidianos como Meir Abulafia. No obstante, predominó gradualmente el ambiente antirracionalista, en contrario a la tradición andalusí más pura. Muchos de los dirigentes intelectuales y de los miembros de las familias más distinguidas de Toledo adoptaron una actitud contraria a la de Maimónides, apoyando un modo más tradicional de entender el judaísmo, como reacción contra los peligros que encierra la filosofía griega y árabe, adoptada por ciertos pensadores judíos. Toledo no llegó a tener la significación de otras ciudades castellanas en la historia de la Kabbalah, pero conocidos cabalistas sí vivieron en ella y desarrollaron su actividad, tales como Yehuda ben Sisa, uno de los posibles introductores de ideas provenzales en Toledo, Yehuda ben Matka, autor de la enciclopedia árabe, o Isaac ben Latif, que es un sello muy peculiar y según la descripción de un cabalista del siglo XV, dice de él que tenía un pie dentro y otro fuera. Esto es, cultivaba al mismo tiempo dos terrenos distintos, el de la Kabbalah y el de la filosofía. Seguramente Toledo era uno de los pocos lugares donde semejante mezcla resultaba todavía posible, convirtiéndose así su aljama en guía espiritual y foco cultural de las juderías de Oriente y de Occidente. Quedan aún pendientes otros temas más que ilustrar sobre el significado de Toledo para los judíos o para el judaísmo, como por ejemplo la exégesis bíblica, la poesía sacra y secular, la tradición familiar de los judíos toledanos, la filosofía y la teología, la ciencia y otros más que por razones
de tiempo o mito, al igual que el tratar de las divergencias ocurridas en Toledo entre judíos y cristianos. Hoy nos toca centrarnos exclusivamente en la convergencia con motivo de esta jornada de amistad judeo-cristiana y de este insistimiento en Toledo como hogar de convivencia judeo-cristiana. Y para dar a mi presentación también un aporte mucho más alegre, de festejo, me permito leerles uno de los romances sefardíes, la balada llamada En la ciudad de Toledo, que suele ser cantadas en diferentes versiones en comunidades sefardíes. Pero hoy les traigo la versión de Tetuán. En la ciudad de Toledo, allí se ha criado un mancebo que Diego León se llamaba. Él era alto de cuerpo y morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas. De una tal se enamoró, muy rica y amada. Tanto se quieren los dos que con los ojos se hablan. Se ven por un balcón, también por una ventana. El día que no se ven, no les aprovecha nada, ni desaprovecha el pan ni el agua de la mañana. Un día se vieron solo los dos y dijo León a su dama: «Mi dama, te he de pedir, no sé si es cosa cercana». Lo que la dama contesta es lo que al león le agradaba. De rodillas en el suelo, don Pedro se encontrara. Los buenos días le daba. «Don Pedro, dame a tu hija doña Juana». «Mi hija no es de casar, es chiquita y muchacha joven. El que mi yerno ha de ser, ha de menester que traiga de caudal 100,000 ducados y otros tantos de oro y plata». El padre, por burlar el caso, a su hija lo contara. «Hija, León te ha pedido, váyase en hora mala, que no tiene ni caudal ni siquiera una chapa. Padre, casáisme con él, aunque nunca me deis nada, que los bienes de este mundo Dios lo da y Dios los lleva». La vio que de amor estaba tocada, la cerró en un aposento para que con él no hablara. Alquiló 4 valientes, los valientes de la plaza, que mataran a León y arrancaran su alma. León a los 3 mató, y el uno herido estaba, de ellos dicen que murió. Dios perdone su alma. De ellos dicen que pasó de la otra banda. 3 días no son pasados. León en la plaza estaba. Alzó 3 chinas del suelo y a la ventana arrejara. «Mi dama, que no hablas, de señas que estás cambiada». «No estoy cambiada, León, que aún estoy en mi palabra». Bajóse las escaleras como una leona brava, alzóla en sus brazos y a su casa la llevara. Fin del romance sefardí en la ciudad de Toledo.